Saludos. Saludos para todos, hermanos y hermanas que me escuchas. Amigos que quizás hace tiempo no nos vemos, o nos vemos pero aún no has entregado completamente tu vida a Cristo. Queremos saludarte en este domingo que estamos, como dice un amigo nuestro de la fe, un día como hoy resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y queremos compartir contigo, después de haberte saludado, compartir contigo un fragmento de la palabra de Dios. El tiempo de la palabra de Dios es el tiempo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Y quiero compartir con ustedes hoy el libro de Jonás. Queremos estar hablando sobre Jonás, capítulo 2, y estar moviendo en ese capítulo. Y hoy he sentido el deseo de llamar a esta predicación el coronavirus, la barriga del gran pez. Hoy el mundo entero está preocupado, está ocupado por la pandemia que azota a todo el mundo. Y no es para menos, pues en todos los países están muriendo personas. Y justamente aquí en los Estados Unidos es el país que más muertes tenemos. Es horrible cómo mueren las personas debido a este enemigo invisible, que el mundo se ha asustado y está en temor por el virus, pero no está en temor por morir sin Cristo. Así que queremos llamarle a esta predicación el coronavirus, la barriga del gran pez. Y quiero que me acompañen a estar leyendo en el libro de Jonás, el capítulo número 2. Y aquí tengo mi Biblia, es Reina Valera del 1960. Repito, Jonás, capítulo 2, leyendo Reina Valera de 1960. Y dice la palabra de Dios en esta preciosa mañana, que acá donde estamos nosotros, en el estado de Kentucky, una mañana fresca, más bien fría, aunque para el sur está caliente, aquí está fría la temperatura, a pesar de que es abril 19. Ya en la primavera, por acá todavía tenemos algo de frío, y gracias damos a Dios por este frío y por la lluvia que nos ha caído en estos días. Dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí.
la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. Amén. Qué glorioso es poder tener la oportunidad de leer y escuchar esta palabra. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Señor, te glorificamos en esta mañana. Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre. Señor, te damos toda honra, Señor, porque tú decidiste un día escoger a Jonás, Señor, para cumplir tu plan, a pesar de que él era duro de servir, Señor. Pero aquí vemos cómo tú has tratado con él y cómo tú, Señor, lo has doblegado y él accedió a tu voluntad. Gracias, Señor, porque tu voluntad siempre va a prevalecer en el mundo y en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta palabra. Queremos, Señor, que esta palabra venga a tu pueblo, Señor, al cual ha sido enviada. Y surja el efecto, Señor, para el cual tú lo has enviado. Y tu pueblo, Señor, se levante con tu palabra, Señor, y acuda a ti, Señor, en obediencia para cumplir tus mandamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Yo al leer esta historia de Jonás, realmente me conmueve mucho. Me conmueve mucho a ver la dureza del ser humano y la compasión y quietud de nuestro Dios. Cuán paciente es Dios para con nosotros. Eso es motivo que me conmueve mucho. Vemos aquí y anteriormente estuvimos predicando sobre que no seamos Jonás en medio del coronavirus. Y vimos cómo Dios llamó a Jonás, cómo Dios quería que Jonás fuera a predicarle al pueblo de Nínive arrepentimiento, y cómo Jonás se negó y huyó de la presencia de Dios, pensando que él podía huir de Dios y pensando que él podía cambiar los planes de Dios, y cómo él, estando en el barco en medio de la tormenta, él prefirió ser tirado al mar antes que cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Él pensando que haciendo esto, pues ya saldría de Dios. Él realmente no conocía quién es Dios. Y él dijo, bueno, me tiran al mar, me ahogo, me come un pez, y el juicio que venga sobre Nínive. No me importa, su corazón estaba muy dolido por este pueblo. Vamos a ver cuán diferentes son los planes de Dios a nuestros planes. Dice que cuando cayó al mar, dice que entró en la barriga de un gran pez. De un gran pez. Vemos que Dios usó un gran pez. Él pudo haber usado otro tipo de animal marino, pero dice que fue un gran pez el que lo usó. Quizás, según el conocimiento que tenemos nosotros hasta la actualidad del mar, del océano, no imaginamos que sea una ballena, pues creo que es el animal más grande que conocemos que vive en el mar. Quizás más adelante conozcamos que viven otros animales, pero hasta hoy sabemos que la ballena es más grande, y por tanto no imaginamos que haya sido una ballena quien haya tragado a Jonás. Porque un ser humano cabe perfectamente en el vientre de este enorme animal mamífero del océano. Y muchos toman esta historia como algo de ficción, que no puede ser cierto. Pero vamos a ver que hay un relato histórico del caso de un barco ballenero. Dice que este barco se dedicaba a cazar ballenas, se enfrentan a la ballena en medio de una tormenta y comienzan a arponear a las ballenas para matarlas,
y en medio de la tormenta y en medio de la lucha esta, uno de los marineros se le desaparece del barco y ellos imaginan que el hombre cayó al mar en medio de la tormenta y que lo perdieron. Pero ellos logran capturar a la ballena y ya con la ballena en sus manos, ellos abren el vientre de la ballena y cuando abren el vientre de la ballena, para su sorpresa, ellos se dan cuenta que el marinero que se había desaparecido estaba en el vientre de la ballena. Este hombre estaba palidecido debido al ácido del estómago de la ballena y dice que había perdido la razón, había perdido el control de sí mismo, estaba como inconsciente, pero aún respiraba. Pero dicen que poco a poco se recuperó. Por lo que, por lo que vemos que es posible, tenemos eh, pruebas de que es posible que una persona pueda vivir por un periodo de tiempo dentro del vientre de un pez. Eso demuestra claramente que la Biblia, todo lo que hay en la Biblia es verdad. No hay fábula, no hay ficción. Cuando Dios permite que algo esté en su palabra, es porque es cierto. Así que nosotros como creyentes eh, creemos 100% que sí, que Jonás cayó en un pez y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en el vientre del, gran, del gran pez, y que luego fue vomitado a tierra. Vamos a ver en el versículo 1 de de este libro, vemos que dice que, que, que Jonás oró a Jehová estando en el vientre del pez. Vamos a ver que si está en el vientre del pez y él está orando, es porque él tiene capacidad mental. Quizás Jonás no pudiera moverse, pero su mente estaba clara. Él aún estaba consciente. Él podía respirar. Él sabía lo que estaba pasando. Y en medio de este momento de él en la barriga del gran pez, dice que Jonás se acordó de Jehová. Jonás se acordó de Jonás, de Dios, y se acordó de su pecado. Y se acordó de su pecado. Jonás estaba consciente en medio de la barriga del pez. Y vamos a ver en el versículo 2 que lo vemos invocando, orando al mismo Dios que él había desafiado. Si leemos el capítulo 1, vamos a ver cómo Jonás desafía a Dios y él prefiere ser echado en el mar antes que cumplir lo que Dios le había pedido. Pero cuando estaba, pero vemos que ahora al estar en la barriga del gran pez, este hombre arrogante, este hombre orgulloso, este hombre con lleno de odio en su corazón, este hombre ha cambiado. Algo ha sucedido en Jonás, que él ahora, cuando ya está acercando a la muerte donde él quería ir, él invoca el nombre de Jehová. Vamos a ver que él no tenía idea de lo que es estar a punto de la muerte. Jonás no tenía idea de lo que es morir. Pero él ahora estaba experimentando la agonía de la muerte. Dice, desde el seno del Seol. Dice Jonás que él estaba en el Seol, en el seno del Seol. ¿Qué significa esto? Cercano a la muerte. En este caso no significa que estaba en el infierno. Aquí el Seol en muchos casos se utiliza para referirse a la muerte o al cementerio. Vamos a ver que Jonás dice que estaba en el seno de la muerte. Y vamos a ver en el Salmo 30 cómo también se usa esta palabra para referirse a la muerte. Dice el Salmo 30, versículo número 3.
Salmo 30, versículo 3 dice: Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no deshiciese, a la sepultura. O sea, aquí vemos que el Seol se está refiriendo a la sepultura. Y Jonás dice que cercano a la muerte, él, desde el seno del Seol, cercano a la muerte, él clama a Dios. Y dice que Dios oyó su voz. Dice que Dios en su gracia, en su poderío, en su omnipresencia, Dios le escucha. Dios sabía que Jonás clamaría a él. Dios sabía que la única manera que él tenía para hacer que Jonás cumpliese lo que él estaba pidiendo era que Jonás estuviese cercano a la muerte. Y en medio de la barriga del gran pez, Dios oyó a Jonás. Hermanos amados, no importa donde tú estés, no importa qué situación tú estés pasando, no importa cuán solo tú te encuentres, cuán apartado, si tú clamas a Dios, Dios te oye. Dios siempre te va a oír. Y siempre decimos que lo primero que Dios oye de un pecador no arrepentido es el clamor de arrepentimiento. Y vemos aquí a Jonás clamando a Dios por arrepentimiento. Por eso Dios le oye. Dios siempre nos va a oír. Y dice el versículo 3 que en medio de toda la agonía, Jonás pudo experimentar lo que es estar en lo profundo del océano. Estando Jonás en la barriga del gran pez, él experimentó lo que es estar en lo profundo del océano. Me imagino que en la barriga del gran pez la presión en los oídos haya sido tremenda. Cuando uno está nadando y baja 1 metro, 2 metros, uno siente que los oídos se le quiere reventar. Pues ¿cuánto sentiría Jonás y cuántos metros en el océano, en el mar, habrá descendido este gran pez? Y cuán gran presión habrá sentido Jonás en sus oídos, que los hizo reflexionar. Y dice Jonás: me echaste a lo profundo, me echaste a lo profundo. Jonás estaba reconociendo que Dios lo estaba juzgando. Jonás está reconociendo que fue Dios quien le echó a él, perdón, en lo profundo del océano. Él sabía que no era casualidad. Él sabía que la mano de Dios estaba en el asunto. Y dice: me echaste a lo profundo. Él reconoció el juicio de Dios por causa de su pecado. En el versículo 4 vemos cómo Jonás ya estaba experimentando la muerte física. Jonás estaba experimentando la muerte física en ese instante. Pero Jonás estaba reconociendo a través de esta prueba, a través de llegar de la proximidad ya en el Seol, en el seno del Seol, Jonás estaba reconociendo delante de Dios su incapacidad humana. Él que se creía grande, él que se creía que podía huir de la presencia de Dios, él que había preferido, que se había quedado dormido en el medio de la tormenta en el barco, él que había preferido morir él ahora estaba reconociendo su incapacidad. Él estaba reconociendo su depravación al estar apartado de Dios. Jonás estaba reconociendo la falta de derecho para presentarse delante de Dios debido a su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Vemos cómo él dice Jonás en el versículo 4: desechado soy de delante de tus ojos. Él sabía que Dios lo estaba desechando delante de él. Y al Dios desecharle delante de la presencia de él estaba experimentando la muerte espiritual, estaba reconociendo que su alma iba a ir al infierno porque no estaba siendo agradable él delante de los ojos de Dios. Por él en ese momento se da cuenta que Dios lo estaba desechando
pero era de manera temporal. ¿Por qué? Porque él sigue reconociendo en el versículo 4, dice, pero aún veré tu santo templo. Él sabía que toda persona pecadora delante de Dios, si se arrepentía, Dios era lo suficiente misericordioso. En Dios había suficiente misericordia para perdonarle, porque él sabía cuánto el pueblo de Nínive había pecado delante de Dios y del mundo, y ahora Dios le estaba mandando a él para que sirviera de mensajero, para pedirle arrepentimiento al pueblo de Nínive, para perdonarle. Jonás sabía que en Dios había perdón, que no había pecado suficientemente grande, el cual Dios no pudiese perdonarle. Por eso Jonás dice, pero aún veré tu santo templo. Él apela a la misericordia de Dios, de permitirle ir a su presencia a pesar de ser indigno de la gloria de Dios. Jonás reconoce su indignidad ante lo sublime de Dios. Y en el 5 y en el 6, en el versículo 5 y 6, vemos que Jonás se refiere ahí cuando dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Y Jonás se está refiriendo ahí tanto a su cuerpo físico como a lo espiritual de Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma. Sentir eso es que ya Jonás quizás había tragado agua tanto que ya no tenía solo segundos de vida por la aflicción que estaba experimentando al estar en la barriga del gran pez. Él describe claramente cómo fue su experiencia dentro de la barriga del gran pez. Me imagino rodeado de plantas marinas, rodeado de agua, quizás de pequeños peces, pequeños y grandes, sustancias propias del estómago de cada ser. Ácido del estómago. ¿Cuán fuerte será el ácido del estómago de un gran pez, de una ballena, para poder devorar todo lo que se traga entero? Huesos, espinas. En ese momento reconoce que volvió a cobrar o a recibir aliento de vida. En medio de la muerte, en medio del Seol, cuando él clama, él reconoce que está recibiendo vida de parte de Dios. Dios tiene suficiente poder y autoridad para darnos vida, sin importar por qué situación tú y yo estemos pasando. En el versículo 7 y 8 vemos cómo Dios oyó el clamor de Jonás. Y y Jonás reconoció las vanidades de su vida ante lo maravilloso de los planes de Dios. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Jonás clama a Dios, Dios le oye y él promete hacer sacrificios a Dios. Él promete pagar sus votos. ¿Y qué votos habría hecho Jonás? Sino el de ir a Nínive y proclamar su palabra. Jonás estaba reconociendo que si Dios lo sacaba de ahí, él iba a cumplir el mandamiento que Dios le había dado, de ir a Nínive. Y no convencer al pueblo de Nínive, porque Jonás no tiene que convencerlo, solo pedirle que se arrepintiesen de su pecado, si no el juicio de Dios iría sobre ellos. Jonás, en todo este capítulo, mis hermanos y hermanas, en este capítulo 2 de Jonás, vemos cómo Jonás reconoció la soberanía de Dios. Dios nos tiene esto puesto aquí para mostrarnos la soberanía de Dios, inclusive dentro de la barriga de un pez. Jonás reconoció que Dios es soberano.
Y no solo reconoció, Jonás se sometió a la soberanía de Dios. Mi pregunta hoy para ti es, ¿reconoces tú la soberanía de Dios? ¿Te has sometido tú a la soberanía de Dios? Hoy Dios ha permitido que el mundo está padeciendo esta pandemia del coronavirus. Y vemos que esta pandemia viene a ser como la barriga del gran pez. Esta epidemia donde cualquiera puede morir, y de hecho está muriendo cualquier tipo de persona, es lo que Dios está usando para tratar con su iglesia, para tratar con su pueblo. No solo con los incrédulos. Dios trata con los incrédulos. Pero este capítulo 2 de Jonás se refiere al pueblo de Dios. Porque Jonás pertenecía a los hebreos. Jonás pertenecía al pueblo de Dios. Y es ese pueblo de Dios el que ha estado rebelde a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Y Dios está usando el coronavirus hoy como la barriga del gran pez para tratar con la iglesia de Dios. Esa iglesia, esas personas que dicen que han creído en Dios, pero andan huyendo de la presencia de Dios. Si tú que me escuchas hoy, si tú crees, y de hecho el domingo pasado estuvimos celebrando la resurrección de Cristo, y muchos escuchan, muchos dicen, sí, yo creo en la resurrección de Cristo, yo creo en la muerte y resurrección de Cristo. Si tú crees en esto y te consideras hijo de Dios, como muchos se consideran hijos de Dios, y mucho más cuando llega la muerte. Ayer me enteré de la muerte de un hombre y pude leer cómo todo el mundo comenzaba a escribirle cosas preciosas, cosas bellas a esta persona que murió. Y yo siento dolor por la muerte de esta persona. Mi alma lloró. Pero no por lo bueno que era, sino por saber que este hombre, el tiempo que yo lo conocí, estuvo huyendo de Dios. No tuvo tiempo nunca para saber de Dios. Siempre estuvo muy ocupado. Y yo sabía eso. Y yo siempre le ofrecí las madrugadas, las noches, cualquier hora, para hablarle de Dios, para enseñarle de Dios, porque él decía que estaba muy ocupado. Y cuando yo lograba buscar un espacio donde él podía ir, él me decía, sí, yo voy. Cuando yo le llamaba, este hombre huía de Dios y nunca tuvo tiempo de Dios. Mi oración es que él haya permitido, que Dios haya permitido que antes de muera, él se haya reconciliado con Dios. Porque después de la muerte, nada se puede hacer. Si tú te consideras hijo de Dios, entonces, al igual que Jonás, porque a veces vemos que Jonás huyó y acusamos a Jonás y juzgamos a Jonás, pero tú y yo tenemos un mandamiento al igual que Jonás. Si tú dices que has creído en Cristo y si tú te consideras hijo de Dios, si tú crees que tú eres cristiano, entonces Dios te ha dado una misión a cumplir. Sí, tienes una misión. Si has creído en Jesús. Es posible que estés huyendo al igual que Jonás y hoy estés en medio de temor y el sufrimiento en medio del coronavirus. Tú dirás, bueno, pastor, ¿cuál es mi misión? ¿Dónde está mi misión? Si tú has creído en Cristo, Jonás, Dios te ha dado una misión y esta está en Mateo. Mateo capítulo 28, versículos de 19 al 20, que es el final del Evangelio de Mateo. Y te invito a que la escuches mientras yo la leo o búscala ahí en tu Biblia y léela junto conmigo. Dice la palabra de Dios, Jesús hablándole a sus discípulos. Dice Jesús, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios nos ha dado la tarea como iglesia, a ti y a mí, de salir y predicar su palabra, de hacer discípulos. Eso es para todo el mundo. Igual que Dios le dio la tarea a Jonás, también te la ha dado a ti. Quizás tú has estado muy ocupado trabajando en tus cosas y no has tenido tiempo para Dios, para ir a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y hoy Dios ha usado esta pandemia para decirte que Él te puede llevar al seno del Seol por tal de que tú cumplas con su mandamiento. No llegues a ese momento, no llegues a ese tiempo, no esperes a esa situación. Hoy tú puedes salir y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Esa tarea es para ti y es para mí. No esperes al llegar el momento del Seol. El coronavirus está siendo como la barriga del gran pez, donde muchos están sintiendo que la muerte les llega. El mundo está experimentando la muerte. El mundo está muriendo como mismo iba a morir el pueblo de Nínive. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Andas aún en el barco huyendo? ¿Aún estás en el barco huyendo de la presencia de Dios? Y en este caso el barco te representa el trabajo, tus planes personales, tus deseos humanos, o estás en la barriga del gran pez. Si estás en la barriga del gran pez, yo sé que vas a clamar a Dios. Si aún estás en el barco, te ruego, te pido que no llegues a la barriga del gran pez. No dejes que el coronavirus llegue a tu vida para salir a proclamar la palabra de Dios. Hoy es tu día. Dios te está llamando. Dios quiere que salgas y proclames su evangelio. Que quizás has estado huyendo de Dios y hoy esté usando esta pandemia para hablarte a ti. Ya Dios le está hablando al mundo. Ahora Dios quiere que el mundo oiga tu voz. Y si el que me está escuchando aún no se considera hijo de Dios, si está experimentando la muerte física, está experimentando que está viviendo en el Seol, yo hoy te digo que clames a Cristo. Clama a Cristo, que Él te va a sacar de ahí. Clama a Cristo arrepentido por haber estado apartado de Dios. Oye su voz y síguele. Arrepiéntete de la vida que has llevado y permanece en Cristo. Dios te ama. A ti que aún no has creído en Cristo, hoy puede ser día de salvación. Hoy puede ser día de reconciliación. Dice la Biblia que cuando Jonás clamó a Dios, dice que Dios, que el pez, dice que Dios mandó, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez echó a Jonás fuera de tierra. Dios te quiere sacar de la prueba en que estás pasando. Dios quiere hacer como hizo con el gran pez. Dios quiere sacarte a tierra, tierra de bendición, tierra de paz, tierra de propósito, pero cumpliendo su mandamiento de ir y predicar su palabra. Yo quiero orar por esta palabra, quiero orar por ti que me escuchas y estás enfermo, por ti que me escuchas y estás pasando por dificultades, por necesidades. Yo quiero orar para que la bendición de Dios venga sobre ti en este momento. No importa dónde estés. No importa si estás en la barriga del gran pez debido a enfermedades y a problemas. Dios
te escucha. Yo voy a orar por ti, pero tú tienes también que clamar. Señor, te adoramos. Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre en este día. Señor, te pido perdón por tu iglesia, Señor, por lo que, Padre, han hecho como Jonás, que han estado en el barco huyendo de tu presencia, Señor, y no han querido obedecerte. Te pido, Señor, que este coronavirus, Señor, no llegue más lejos que lo que tú lo has mandado, Señor, sino que tu pueblo que hoy te escucha, Señor, hoy pueda oír tu palabra y pueda clamar a ti y no llegue a la barriga, Señor, al estómago del coronavirus, donde experimenten la muerte física, Señor, y el dolor, sino que con amor, Señor, puedan salir y proclamar tu palabra, porque el mundo hoy tiene los oídos abiertos, esperando por la palabra que tú le vas a poner en sus oídos. Yo te bendigo. Te doy gracias por tu vida, rogando que oigas, Señor, oigas hoy las palabras que Dios te manda a tus oídos en amor. Y te pido que si estás pasando por enfermedad, Dios extienda su mano para sanarte de los pies a la cabeza. Si estás pasando un momento de soledad, te pido que Dios mande un ángel que te acompañe en este tiempo de pandemia y de aislamiento. Si estás pasando por pena de incertidumbre, por estrés, te pido que sepas que Dios prometió, Jesús prometió que estaría contigo todos los días del mundo. Él no prometió que lo ibas a sentir, Él prometió que estaría contigo. No importa que tú hoy no estés sintiendo que Jesús está contigo. Él está contigo si has creído en Él, porque Él te ama y Él lo prometió, y lo que Él promete, Él lo cumple. También ruego por los hermanos y hermanas que están en necesidad económica, que han perdido sus trabajos. Que Dios te provea del trabajo a tiempo. Los que están en lugares difíciles, de peligro, Señor, para su salud, te pido, te ruego, Dios, que les libre, Señor, de la pandemia, que les libre de la enfermedad, que hagas vallado alrededor de ellos, Señor, y les protejas, y regresen cada día a sus casas sanos, Señor, sin nada que lamentar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, si has escuchado la voz de Dios, te pido que no endurezcas tu corazón, sino que lo abras. Abre tu corazón a Dios y sigue. Y sigue a Dios. Sigue a Jesús. Sigue su palabra. Dios te ama. Dios te bendiga en este precioso domingo. Dios te bendiga. Te queremos y Dios permita que pase todo pronto y podamos vernos, saludarnos y volver a compartir todos juntos. En el nombre de Jesús.